es que menos mal que están cambiando las cosas en Estados Unidos, porque sí que es verdad que tenía que ser súper incómodo para las niñas embarazadas de 12 años, tener que ver ahí todo el rato colgada la bandera arcoíris en clase mientras les estaban disparando. Muy buenas, yo soy Yayo. Yo soy Coral. Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen, el podcast hecho para la gente que odia tener que compartir espacio con otros seres humanos y por eso disfrutan escuchando cómo alguien los asesina. Claro, sí, perfecto. Llama potenciales asesinos a toda nuestra audiencia. ¿Qué puede salir mal? No, a ver, tanto como eso, pues tampoco. Pero bueno, un poquito de odio así de repente hacia la humanidad sí que siento que tienen, ¿no? Como que siento que se llevaron un poco de desilusión cuando descubrieron que no existían esas armas de destrucción masiva que en teoría había en Irak. Ah, vale, o sea que tú sientes que los que escuchan True Crime quieren que se destruyan cosas de forma masiva. No. Entiendo. No. Cosas, no. Tampoco me malinterpretes. Menos mal. Solo personas. Ah. O sea, y quedarse solos en el mundo, ¿no? Por ejemplo, a mí una vez un amigo me dijo, ay, qué envidia ese asesino tan sanguinario. Fijo que no le tocó compartir celda con nadie. No te vuelvo a contar nada nunca más. Ya, igual un poco de exposición hubo. Sí. Pero bueno, yo te lo quise comprar ese argumento, ¿eh? Un poquito de repente. Pero bueno, Ya, en fin, basta sí. de exposición. Empecemos ya con el capítulo. Hemos iniciado ya julio. La rueda del podcast ya está llegando a su fin. Las vacaciones están tocando a nuestra puerta. Eso está siendo absolutamente perfecto. Y tenemos que comentar algo muy, muy, muy importante. ¿Qué cosa importante? Ya sabes perfectamente de lo que te estoy hablando. Sí que lo sé perfectamente, porque es una cosa increíble. Porque ¿alguna vez os habéis preguntado por qué matamos? Yo no mato. Bueno, ya. Visto así. Vale, bueno, pues ¿alguna vez os habéis preguntado por qué otra gente que no sois vosotros mata? Bueno, a lo mejor alguna persona que nos escucha ha matado alguna vez, quién sabe. Estamos puntillositos hoy, ¿eh? Bueno, pues ¿alguna vez os habéis preguntado por qué otra gente que no sois vosotros, pero que puede que alguno de vosotros sí que sea, mata? Sí, y si alguna vez os hicisteis esa pregunta, tenemos un podcast perfecto para vosotros. El podcast de Audible ¿Por qué matamos?, que presenta Carla Porta. Mi pequeño perfecto. Maravilloso. Sí que lo es. Y además acaban de estrenar su 9ª temporada, que ya llevan un poquito de 100 más de 100 capítulos, en donde se intenta como responder a esa pregunta de por qué matamos, pero a través de, casos reales que ocurren a lo largo de toda España. Y por supuesto, esa pregunta sigue sin respuesta, porque en realidad es algo demasiado complejo como para dar una respuesta fácil. Sí, pero bueno, algo como diferente que tiene este podcast de por qué matamos en Audible es que dan todo el contexto del mundo para entender las decisiones que van tomando, como los asesinos. Y siempre desde el rigor periodístico y el respeto a las víctimas. Sí, vamos. Todo lo que no vais a encontrar en este podcast. Bueno, contexto sí que damos. Sí, contexto sí que damos, eso es verdad. Y respeto por las víctimas también tenemos. Sí, casi siempre también. Y rigor periodístico también. Eso no lo tenemos, Coral. Bueno. Eso también es que hay que saber un poquito dónde está nuestro lugar. Voy a ignorarte. Así que ya sabéis, si os interesa saber cómo funcionan las personas y también las sociedades más allá de los hechos en sí, este podcast de Audible es súper recomendable. Súper recomendable por nuestra parte, que además ya tienen disponible la 9ª temporada junto con las 8 anteriores, claro. Ya, y para quien no conozca Audible, el podcast ¿Por qué matamos?, es genial como toma de contacto, porque aquí en Audible encontraréis audiolibros, podcasts originales y también ficciones sonoras, que son absolutamente maravillosas, porque es como una experiencia súper parecida a la de una serie o una película y con actores para cada personaje y tal, pero bueno, con sonido. Es muy guay, bien. A mí me encantan, que yo ya me consumí varias, he de decir. Y bueno, dejamos como el enlace para ver este podcast de Por qué matamos en Audible en la cajita de la descripción. Y nada. Y ya nos contaréis si os gusta. Exactamente, que nos lo seguro dejáis que sí. en comentarios. Y bueno,
importante, que nos sigan en Spotify, Sí. que nos comenten y que nos sigan en todas partes. Y basta de comedura de oreja. Sí. Empecemos. Que además empiezo yo. Vamos allá con mi caso de hoy, que ocurre en un país que sí que es cierto que queremos mucho en el resto de Europa, que es Reino Unido. Estoy tan seguro de que la primera opción en la que pensasteis todos fue Francia. Oh, a mí Francia sí me gusta. Sí. Bueno. A mí Francia como tal también. Francia. Igual la gente de Francia. La gente es un poco complicada. Un poco Pero el idioma me gusta. El idioma es tan divertido. Claro. Y Francia como país es increíble. Pero bueno, es increíble lo mucho que perdió como la imagen de Reino Unido. Porque antes nadie lo odiaba. Pero desde el Brexit sí que es que hizo así. Caída libre. Sí. Pero bueno. Anyways, empecemos ya. Mi protagonista de hoy se llama Juliana Falcón. Sé que veis otro nombre en el título, bla, 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 ¿no? Pero piano, 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 que todo tendrá sentido. Vale. De momento contemos la historia de Juliana. Esta chiquita, y es Juliana, no Juliana, por una cosa que estoy a puntito de decir ahora mismísimo. Esta chiquita nació en 1976 en Mar de Plata, que es como una ciudad bastante importante, nada aleatoria, de Argentina. No es conocida, sí. Siento que es conocida. Por supuesto. Y tuvo una infancia completamente feliz y habitual, ordinaria, incluso se podría llegar a decir, pero cuando llegó a los 19 años sintió como que Argentina no era el lugar en el que estaba destinada a vivir, digamos, ¿no? Como que ella quería ver mundo, vivir aventuras de repente y ser una pequeña revoltosa. Así que nada, Juliana cogió un vuelo sin fecha de vuelta a Reino Unido. Qué bonito. Sí, guau, poetisa, ¿eh? De repente. Con el objetivo, pues como de buscarse la vida un poquito allí en UK, ¿no? Para sobrevivir, básicamente. Eso estamos hablando del año 1995, para que os ubiquéis, y por desgracia hay que decir que tú y yo ya habíamos nacido en esta fecha. No hace falta explicar tanto. Vale, pues una vez en UK, Juliana, es que la voy a llamar Juliana todo el capítulo, estoy tan seguro de ello, pero bueno. Por una vez que te equivoques tú con los nombres no pasa nada. Es verdad. Bueno, pues Juliana buscó un trabajo pues de lo que pudo, ¿no? Y poco a poco como que fue asentándose allí en el país, ¿no? Haciendo pues amiguitos, quedando con gente divertida y tal. Y fue así como un día quedando con amigos para tomar algo en un pub inglés, Juliana conoció algo que a Coral solo le suena a una historia de fantasía de Disney. El amor. Qué bonito. Solo de lejos. Solo de lejos. Qué cabrón. Porque Juliana esa noche de diversión a raudales conoció al que terminaría siendo pues un poquito su marido en unos años, que se llamaba Raymond Prosper. Este chiquito se enamoró de Juliana en cuanto la vio, porque ella todo el rato era como candidata a perfecta del año, ¿sabes? Ay, todo el qué rato. bonito. Y nada, pues como os dije antes, al poco tiempo de empezar su relación, pues se casaron. ¿Y por qué era tan perfecta? Ya lo veréis. Vale. Ya lo veréis. Piano, piano, piano. Vale. Y después de varios años de matrimonio decidieron tener hijos, pues porque como que siempre había sido un poco el plan de vida de ella. Juliana, no me pasa, pero ella sí. Yo qué sé, pues cada uno su movida. Bueno, pues Juliana y Raymond se pusieron al tema, ¿no? A jugar un poquito al teto, Vale. al trompicallo. Sí. Okay. Y tuvieron 4 hijos que se llamaban Nicholas, Kyle y Giselle. Y diréis, pero mira, es que has dicho 4 hijos y tú solo acabas de mencionar 3 nombres. Sí. Os vi avispados, cierto, tenéis toda la razón, pero es que el nombre del hijo que falta en esa lista realmente no se sabe cuál es. O sea, sé que esto como que no tiene ningún tipo de sentido, pero ya lo entenderéis. O sea, Juliana y Raymond tuvieron a su primer hijo y lo llamaron, yo qué sé, Manolo, ponle, por ejemplo. Y después, en 2005, tuvieron a Nicholas, 2 años después a Kyle y 3 años después a Giselle. Entonces, el nombre del mayor de los 4 hijos, o sea, de Manolo, ¿no? En nuestro ejemplo, pues no se conoce por un motivo que como que realmente tiene explicación y tiene sentido, pero que no os puedo decir aún para no hacer spoilers. Vale. Pero piano.
Pero vaya, que quedaros con que Manolo es el mayor de los 4 hijos de Juliana y punto, que es lo único relevante. Vale. Y con esto en mente, Juliana y Raymond siguieron como con su matrimonio sin que pasara nada relevante, básicamente, hasta que en el año 2013 se terminó el amor. Oh. Porque siempre se termina. No, no siempre se termina. No. No, a mí no se me va a terminar. Muy bonito. Coral no puede decir lo mismo. Sí que es verdad. Porque ya nunca va a llegar a empezar, ¿no? Oh. Es verdad, es verdad. Bueno, se terminó el amor y decidieron divorciarse. Pero a pesar del divorcio, ojo, consiguieron llevarse bien. Como que mantuvieron... Bueno, sí, muy bien. Vale. Mantuvieron una relación normal entre los dos, incluso eran amigos, pues igual quedaban para tomarse unas cervezas, comentar movidas de paternidad, yo qué sé. O sea, bien, se llevaban muy bien. Simplemente Vale. pues se terminó el amor entre ellos y punto. El amor en ese aspecto quedó de otras formas, Que ¿no? se llevaban bien y punto. Exacto. O sea, como que no se querían como para seguir juntos en una relación amorosa, pero sí que se tenían cariño y eran amigos y tal. Y nunca tuvieron dramas relacionados con la custodia de los hijos ni nada así, que eso es difícil. Sí. De hecho, Raymond siguió teniendo un contacto normal con sus hijos y era como un padre presente así en general, que por otro lado es una frase que Coral nunca podrá pronunciar. Qué duro. Era la broma fácil. A todo esto, no os lo dije, pero Nicolás en el momento de divorcio tenía 8 años, Kyle 6 y Giselle 3. Vale. Eran pequeñitos. Tan pequeños. Vale, pues la vida continuó para toda esta peñita sin que nada relevante ocurriera en sus vidas, más allá de que el jefe de Juliana murió de cáncer. Y esto como que le afectó mucho a Juliana porque tenía muy buena relación con su jefe, que en este caso es una frase que yo no podría decir nunca. Bueno, más que nada porque mi jefa es Coral. Al menos en este podcast. Genial. Entonces, Soy tu jefa. Hombre, claro, eres la administradora de Sofamatic Claro, Cleaning porque SL. administro tanto. Pero oficialmente lo eres. Para el Estado español, tú eres mi jefa en este podcast. Yo quiero So, ejercer como de normas. administradora. ¿Quieres llevarte todo el dinero? Normas. ¿Quieres robarme todo? Y yo que tenga que subir un vídeo diciendo, Coral, págame. Es que somos tan millonarios. Tan millonarios. Sí que es verdad, ¿eh? Sale volando por los aires Sí. todo ese dinero. Bueno, y la movida esta de Juliana quedándose tocada por la muerte de su jefe por cáncer parece que es como irrelevante en la historia. Pero creedme que si no, no la estaría contando. Porque es que Juliana, a raíz de ese acontecimiento en su vida, como que formó un grupo de voluntarios que recaudaban fondos para enfermos terminales. Vale. Ya digo, como que a ella le tocó mucho, ¿no? Y ese grupo de voluntarios va a tener un papel bastante relevante en la historia. Vale, pues fueron pasando los años y los hijos de Juliana fueron creciendo, obviamente, ¿no? No a todo el mundo le pasa, tan obvio no es. No a todo el mundo Sí, le vale, lo hemos pillado, sigue. Hasta que llegaron a una etapa temida por todo padre que se llama adolescencia. Es muy duro, sí. Que por cierto, siento que la adolescencia tiene como una fama un poco inmerecida, te diré, ¿eh? Sí que es verdad que nos metemos mucho, pero en verdad es inmerecido. Porque si nosotros como adultos nos quejamos cuando por trabajo tenemos que madrugar a pesar de que cobramos por ello, imagínate cómo estaríamos si encima tuviésemos que hacerlo gratis. No, ya, eso era muy Como duro. les pasa a todos los adolescentes con el instituto. Es terrible. Es terrible. No, ¿cómo van a estar? No. De hecho, desde ese punto de vista, pocos tiroteos cometen. Pocos. Te diría. En fin, pues dentro de los hijos adolescentes de Juliana, el que era así como más tranquilito en principio era Nicolás, que era como muy tímido e introvertido, pero con los años había encontrado su sitio en el instituto, haciendo pues un pequeño grupo de amigos y tal. Quiero decir, como que tampoco es que, yo qué sé, fuera víctima de bullying o movidas así, ¿no? En plan, Sí, él que estaba bien integrado. Sí, estaba bien integrado. Vale. Y su mayor afición en el mundo, la de este chiquito, era la informática, así en general, ¿no? Tipo, le encantaba pues andar con los ordenadores y aprendió programación por su cuenta con tutoriales de YouTube y movidas así. Bueno, Vale. guay. El problema es que con los años Nicolás se fue volviendo como mucho más introvertido, cada vez más y más y más. O sea, como que en vez de ir a menos con el tiempo, fue a más. Qué raro. Me pasa. Te diré, ¿eh? Sí. Yo siento que como de joven, pues hablaba más con la gente, me daba más igual todo. Y ahora es rollo, si puedo evitar el mínimo contacto humano, muevo montañas por
no tener que pronunciar una palabra delante de una persona. Qué rarito eres. Y de repente, pues tengo un podcast, ¿no? Ya. Pero contradicciones en las que entramos, Sí, pero ¿no? no tienes como que interactuar de cerca. Salvo cuando me obligas a ir a shows. Bueno, sí, eso. Ahí se me tiene que obligar. Sí. Sí. Que es verdad que hubo armas de por medio. Pero luego te lo pasas bien. Sí, me lo paso genial. Bueno, en fin. El caso es que como que en su caso también, igual que a mí, fue a más, ¿no? Y claro, tanto los padres de Nicolás como los profesores en el instituto se dieron cuenta de que Nicolás cada vez era más antisocial y se encerraba más en sí mismo. De hecho, el director del instituto llegó a tener una reunión con los padres de Nicolás como para hablar del tema porque pensaban que Nicolás estaba como atravesando algún tipo de problemática, ¿no? Tipo una depresión o incluso algún trastorno para relacionarse con los demás. Bueno, lo que sea. Vale. Los padres de Nicolás, después de esa reunión con el director, se quedaron como rayados y le preguntaron a Nicolás si quería ir a terapia para hablar del tema con alguien que, bueno, que no fueran sus padres, por si no le molaba hablarlo con ellos, ¿no? O lo que sea. Pero la verdad que Nicolás se negó, ¿sabes? Se negó rotundamente. No quería hablar ni con los padres, ni con un terapeuta, con nadie. Con No absolutamente quería hablar del nadie. tema, Exactamente. Pero claro, el tiempo siguió pasando y esta situación solo iba a peor todo el rato. Porque Nicolás cada vez hablaba con menos gente, tenía como poca relación con sus padres y cada vez era peor. En plan, no hablaba casi con ellos y discutían seguido y con sus profesores igual. Y tenía peores notas en el instituto. De hecho, llegó a un punto en el que pasó tantísimo de los estudios que en el año 2023 Nicolás abandonó el instituto directamente cuando estaba ya en el último curso y tenía 17 años, casi 18. Como que era el año que cumplía 18, pero aún no los tenía. Vale. Y para ese momento ya no le quedaba ningún amigo. Como que ya todos habían un poco como abandonado el barco, digamos, ¿no? O ya no Sí. querían ser sus amigos. No, porque él estaba como muy, ¿sabes? Como muy reacio al contacto social en general, ¿no? Vale. Y él no se relacionaba literalmente con nadie. Ni siquiera con su madre Juliana, a la que le decía hola cuando llegaba a casa y chao. Fin. Eran todas las palabras que verbalizaba esta persona. Ay, pobre. Y para 2024, o sea, hace nada... O sea, pobre su madre, que tampoco le hablaba. Ya, bueno, y él, porque algo estaría pasando por esa pequeña Bueno, cabecita. sí, también. Pero bueno, para 2024, cuando Nicolás tenía 18, casi 19 años, lo único que hacía todo el día era ir a trabajar en un supermercado por la mañana, ir al gimnasio cuando salía de trabajar, que ni tan mal, esa No, funcionalidad ni tan por su mal. parte, ni tan mal, y después tirarse el resto de horas del día en casa haciendo pues como movidas en el ordenador, ¿no? Tipo pues jugando a videojuegos, viendo vídeos, leyendo foros y cosas así. A ver, tampoco tiene nada de malo esa vida. No, yo se la compro, ¿eh? Sí, lo que pasa es que, bueno, un poco de interacción es necesaria. De vez en cuando. Sí, porque hasta yo, cuando llevo una semana sin hablar con nadie, digo, venga, hoy tengo que salir de casa, Claro. ir aunque sea al supermercado y decir algo a la cajera. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? O quedar con alguien para tomar un café y botar un conto. Sí. Y en ese momento Nicolás vio en el piso de su madre, vivía en el piso de su madre junto a su hermano Kyle y a su hermana Giselle. Este piso estaba en la ciudad de Luton, que es, bueno, pues una ciudad random que está a 60 kilómetros de Londres, más o menos, ¿no? Porque acordaros que esto todo ocurrió en UK. Vale. Kyle, uno de los hermanos de Nicolás, era como todo lo contrario a él, ¿sabes? A Nicolás, porque era súper extrovertido, era el típico chico popular en el instituto, le encantaban los deportes y era visto desde fuera como el hermano cool, ¿sabes? Ya. Y a Giselle le pasaba un poco lo mismo, porque también era completamente opuesta en forma de ser a Nicolás. O sea, ella era súper alegre y divertida y le encantaba pasarse el día como rodeada de gente. No es que fuera como la típica chica popular del instituto, pero era como súper extrovertida y le encantaba estar rodeada de gente, estar de conversación, tal, ¿no? Vale. Además se le daban súper bien los estudios en su caso y era de las que mejores notas sacaban de clase. O sea, siempre estaba top 1, top 2, top 3, como mucho, ¿no? Wow. ¿Y os acordáis que os dije que no se sabe el nombre del hermano mayor de Nicolás por un motivo lógico? Sí. De Manolo. Pues si os fijáis, sí que os dije que Nicolás vivía con su madre Juliana, con su hermano Kyle y su hermana Giselle. Es decir,
el hermano mayor no vivía en esa casa ya en ese momento, ¿no? En 2024 o tal, porque se había independizado hacía unos años porque él era el hermano mayor y bueno, pues como que ya tenía edad de independizarse. Vale. Y ese es el motivo por el que no se sabe su nombre, porque a esta familia le va a pasar algo malo, algo terrible que no afectó a ese hermano mayor, motivo por el cual la prensa decidió respetar su intimidad y nunca dijeron su nombre. Bueno, me parece bien. Ya sabéis que algo malo le iba a pasar, si no, no estaría contando este caso. Sí. Pero bueno, ese fue el motivo. Pero me parece bien que por lo menos lo respetaran y que no supiese. Porque para la historia realmente él es irrelevante, en el aspecto de que, bueno, vale, era un hermano más, pero no va a participar en nada de lo que va a ocurrir. Vale, perfecto. Entonces por eso no se sabe su nombre. ¿Y qué fue esa cosa tan mala que le pasó a esta familia? Bueno, pues vamos allá porque se viene drama. Nos situamos en la madrugada del 20 de enero, ojalá, pero no, del viernes 13, acordaros de las fechas porque son importantes, viernes 13 de septiembre del año 2024. O sea, hace nada, ni 2 años. Vale, sí. Juliana bastante de repente, reciente. muy reciente, sí. Juliana de repente se despertó porque como que escuchó ruidos extraños que venían de dentro de la casa. Así que miró la hora y vio que eran las 4:50 de la mañana, o sea, era tempranísimo como para escuchar ningún ruido. Flipó un poco porque en el momento de desorientación, ¿no? De que te acabas de despertar, pensó que alguien estaba robando o yo qué sé, que había alguien dentro de casa haciendo cosas malas. Vale. Así que se levantó de la cama y salió de la habitación para ver qué onda. Entonces se fijó que los ruidos venían de la habitación de su hijo Nicolás. Así que Juliana decidió abrir la puerta de la habitación de Nicolás para ver pues, qué estaba pasando allí. Pero claro, cuando abrió la puerta, de repente, Juliana se encontró a su hijo Nicolás manipulando un arma como larga, tipo un rifle o una escopeta, algo del rollo. Y ya os puedo adelantar que lo que estaba haciendo Nicolás era prepararse para cometer una absoluta masacre. Ay, Dios, no. Y cuadró que, claro, apareció su madre de repente en el peor momento posible para sus planes, de forma que Nicolás se vio obligado, entre comillas, a adelantar sus planes. Total, lo iba a hacer igual. A ver, sí. Juliana, en cuanto vio a su hijo con ese arma, pues imagínate, se le cayó todo el coño, ¿no? Y lo confrontó diciéndole, oye, ¿qué estás haciendo? Y después intentó quitarle el arma, pero Nicolás se resistió y como que empezó una especie como de pelea física, de trifulca entre los dos. Juliana entonces, al forcejear con Nicolás, como que fue moviéndose poco a poco hacia el pasillo, ¿sabes? Como que algo le iba empujando. Sí. Y en cuanto Juliana cruzó el umbral de la puerta de la habitación, Nicolás consiguió agarrar bien el arma y la apoyó contra la cabeza de Dios Juliana mío. y disparó. Yo entiendo que al principio ella pensaría que no iba a hacer nada hasta que lo vio y intentó quitarle el arma hasta que lo vio convencido. Claro, porque ella tampoco sabía que iba a matar a la familia. Claro. Igual pensó, va a matar a alguien. Sí. En plan, imagínate, a alguien del instituto. Sí, claro. Pero no a ella. Está con un arma, es peligroso. Voy a decirle algo. Claro. Ves que ya va más en serio y se la intentas quitar. Claro. De forma que, bueno, claro, cuando disparó Nicolás, obviamente Juliana murió al instante porque le disparó Ya. con el arma pegada a la cabeza. Y encima era un arma, pues eso, tipo escopeta de perdigón, algo... Peligroso. Ya me sí. entiendes. En plan, que no es un disparo normal, es un disparo desperdigado, es Sí. lo que quiero decir. Sí, de perdigones. Claro. Y entonces Nicolás colocó entre las piernas de su madre muerta un libro que os va a dar como una pista de los planes de Nicolás, porque ese libro se titulaba Cómo matar a toda tu familia. Dios mío, pero existe ese libro. Sí, pero igual, no lo sé, no lo busqué, seguro, ¿eh? Pero igual el título es tipo irónico. Por Ya. ejemplo, Victoria Martín tiene un libro que se llama Tiene que morir mucha más gente o algo así. Y es como de comedia, Hombre, digamos. Pues igual es del rollo, pero claro. Sí, a saber qué tipo de libro es, pero da igual, flipo con el título. Ya. Claro, Bueno, es que a ver. Vale, lo he buscado. Va como un poquito de humor negro y habla sobre una asesina que tiene como que ir haciendo cositas. O sea, quiero decir, es un libro divertido. Me lo quiero comprar. Sí, 100% me lo voy a comprar. claro, Me va a encantar, ¿eh? seguramente. Pero sí que es verdad que a diferencia de Nicolás, igual yo no asesino a toda mi familia. Claro, no creo que sea inspiración de No creo. llegar a hacer nada. No, pero bueno, él sí que lo hizo, yo entiendo, como para mandar un mensaje. Sí, ¿sabes? yo creo que Como vio por el la libro y dijo, performance. perfecto, pero no era un libro que fuese sobre eso. Igual ni lo leyó.
No, seguramente no. Solo por el título. Sí. De hecho, Nicolás llevaba meses planeando con todo detalle cómo matar a toda su familia, pero simplemente tuvo como que adelantar los acontecimientos unas horas, tampoco te creas que mucho más, porque su madre lo pilló con un arma en su habitación. O sea, su plan era hacer eso a la mañana, en vez de a las 4:50 de la mañana. Daba igual. Sí. Claro, te quiero decir. No creo que hubiesen cambiado mucho las cosas. No. Bueno, pues siguiendo con la historia, obviamente, bueno, luego explico eso, porque algo cambió, pero es un detalle que, digamos, como para el resultado final es insignificante. Vale. Pero bueno, luego entraré en detalle con eso. Perfecto. Siguiendo con la historia, obviamente a estas alturas los hermanos de Nicolás pues estaban despiertos, ¿no? Por todo el ruido que habían hecho Juliana y Nicolás peleándose, que hubo disparos de por medio. La primera en despertar, de hecho, fue Giselle, que tenía 13 años en ese momento, pero a Nicolás le dio absolutamente igual, porque en cuanto quiso levantarse de la cama, Nicolás entró por la puerta y le disparó a muy pocos metros de distancia. La cosa es que Nicolás falló el tiro. Así que Giselle como que le dio tiempo a reaccionar y salió corriendo de la habitación como pudo y se escondió en el salón. Nicolás entonces la persiguió con toda la calma del mundo, con toda la parsimonia, ¿sabes? Como de la forma más fría posible, y entró en el salón en donde estaba Giselle y buscó a su hermana. De repente vio que los pies de Giselle como que sobresalían de debajo de la mesa central de la sala en donde comían. Qué horror, es que tiene que ser durísimo. Imagínate. Estar escondida. Claro, ella estaba aterrorizada. Temiendo por tu vida, claro, es que... Claro, y ahí efectivamente estaba Giselle, ¿no? Escondida. Así que Nicolás se agachó y le disparó a su hermana Giselle directamente en su ojo derecho. Dios. Como pegado al ojo derecho, quiero decir. Sí. Y claro, Giselle murió al instante, lógicamente, igual que le había pasado a su madre porque fue demasiado cerca. Ya, pensé que iba a sobrevivir. No. Y bueno, después de la muerte de Juliana y Giselle, la única persona que quedaba en la casa era Kyle, que en ese momento tenía 16 años, que era el hermano mediano, ¿no? Ya. Kyle obviamente había escuchado todo lo que había ocurrido, así que antes de que Nicolás fuera a su habitación para matarle, decidió esconderse en la cocina. Nicolás como que recorrió, ¿no? Toda la casa buscando, porque él no sabía dónde estaba, ¿no? Le pasó como con Giselle, que sabía que había ido corriendo a la sala, ¿no? En el caso de Kyle no sabía dónde estaba. Entonces se recorrió toda la casa buscando a su hermano, y cuando llegó a la cocina, Kyle no pudo como aguantar el miedo. Ay. Y empezó a gritar que por favor no lo matara. Dios mío. Todo esto mientras sujetaba un cuchillo con la mano temblando para que Nicolás no se acercara. Pero dio absolutamente igual, Dios. porque claro, encima Nicolás tenía un arma. Y daba igual que Kyle amenazara con un cuchillo, porque sin necesidad siquiera de acercarse, Nicolás disparó su arma contra Kyle dándole en el pecho. Dios mío, es que ¿qué te pasa por la cabeza en ese momento? No entiendo nada. Espera. La movida es que en este caso, a pesar del disparo, Kyle no murió. De hecho, Kyle se puso una mano en el pecho para taparse como la herida e intentó huir de la cocina. Pero entonces Nicolás cogió un cuchillo y se lo clavó más de 100 veces a Kyle por todo el cuerpo, mientras Kyle le pedía que por favor parara. Y después Nicolás se levantó asumiendo... es que esto vais a flipar, asumiendo que su hermano estaba muerto, y fue a dejar el cuchillo como en la encimera de la cocina. No estaba muerto. No estaba muerto. Después de dejar el cuchillo, vio cómo Kyle se había arrastrado hasta fuera de la cocina. Dios. Para intentar escapar. A ver, tenía muy pocas fuerzas, pobriño, Ya. 100 cuchilladas. Pero se consiguió arrastrar fuera de la cocina sin que Nicolás se diera cuenta. Madre mía. Pero claro, Nicolás lo vio, así que cogió su arma No. y le disparó directamente en la cabeza a Kyle. Pensé que iba a acabar bien. No, y ahí sí que ya Kyle obviamente murió. Bastante luchó ya el pobre. Que 100 cuchilladas, pero Dios claro, con mío. adrenalina y tal, pues yo qué sé. Sí. Y bueno, con esto se había cumplido el plan de Nicolás. Bueno, se había cumplido el plan de Nicolás, más bien en parte, porque su plan original era matar a todos mientras dormían. Por eso te dije que algo había modificado, porque el plan original no era matarlos de esta forma, era ir habitación por habitación, primero matar a la madre mientras dormía, luego a la hermana y luego al hermano. Entonces, bueno, igual hubiese sido, a ver, morían igual, pero menos dramático. Ya, claro. Y habrían sufrido quizás menos, digamos, No, ¿no? por supuesto. Pero es que lo peor de todo viene ahora, porque
su plan original efectivamente era matarlos mientras dormían y luego violar a su hermana. Por Dios. Pero claro, su madre Juliana había cambiado el plan al entrar en la habitación de Nicolás. Entonces yo ya no sé qué es mejor, porque así por lo menos la hermana no sufrió tener que haber sido violada por su propio hermano, que era su hermano. O sea, en fin, pero bueno. No os penséis que el plan de Nicolás termina aquí, porque ya os adelanto que ojalá, pero no termina aquí el plan. Sí que es cierto que tenía planeado matar a toda su familia, pero eso solo era el comienzo de su plan, porque el siguiente paso era matar a todo su instituto. Y ahora tenía que actuar muy rápido porque con todo el ruido que había hecho, era muy probable que sus vecinos ya hubieran llamado a la policía, porque él como que tenía pensado, yo creo, esto no lo confirmo, pero yo creo que tenía pensado matar a la familia de forma silenciosa, tipo con un cuchillo o algo así mientras dormían, no con un disparo. Porque el disparo se iba a escuchar igualmente, si no. Claro, a lo mejor el arma era más para el colegio. Justo, yo creo y eso. Y el otro era más, pues tengo más facilidad para acuchillarlos. Claro, mientras duermen. Y así tampoco se despertaban unos entre otros, porque si le dispara a la madre, ya sus dos hermanos ya se despertarían también. Sí. Entonces yo entiendo que la idea era matarlos de forma silenciosa, pero... Puede ser, no tiene sentido. No venía explicado en ningún lado, pero es como un dato que os aporto yo de repente, ¿no? Sí, puede ser. Y bueno, el caso es que ahora tenía que actuar muy rápido, ¿no? Por todo el ruido que había hecho, porque los vecinos, sí, lo que dije antes, que era muy probable que hubiesen llamado a la policía. Y efectivamente no tenía, o sea, tenía toda la razón del mundo, porque la primera llamada que se había hecho a la policía por estos asesinatos se realizó por parte de un vecino de Nicolás a las 5:29 de la mañana. O sea que, ya digo, estaban toda la razón. Así que nada, Nicolás salió rápido del edificio en el que vivía con su familia y fue a esconderse mientras se hacía de día, porque claro, por lo que sea, a las 5:30 de la mañana su instituto no estaba aún abierto. Y la policía, mientras tanto, como que llegó al piso de Nicolás a las 5:50 aproximadamente, y claro, nadie respondía en ese momento al telefonillo, así que tuvieron que tirar la puerta abajo. Y una vez dentro se encontraron pues con todo el percal, con 3 personas muertas, varios cuchillos ensangrentados y además uno de los cuchillos estaba como deformado de lo salvaje que había sido el ataque. Supongo que sería el cuchillo que usó contra Kyle. Y Nicolás, mientras tanto, se escondió como por la zona durante unas horas esperando a que abriera el instituto. La zona cercana al instituto, que estaba todo cerca, pero bueno, como que estaba, imagínate, en la calle paralela al instituto. Es que no entiendo qué se te pasa por la cabeza, de verdad. Porque su plan era como que según llegaran los alumnos, él iniciaría un tiroteo. Según pusiera un pie, el primer alumno. Madre mía. Y su plan era matar a exactamente 34 personas. Y ese número no era como un número al azar, ¿sabes? No era casualidad. De hecho, nada era casualidad. Porque, por ejemplo, la fecha elegida que os dije, acordaros de la fecha, claro, era un viernes 13, que es como lo que aquí en España sería un martes 13. Sí. Porque, bueno, ya sabéis que por allá adelante es otro día. Bueno, pues el viernes 13 es el día como de la mala suerte, ¿no? Vale. Y había sido elegido por Nicolás a propósito. Y lo de matar a 34 personas también era planificado para así superar otras masacres como la de Sandy Hook, en la que, bueno, pues como un chiquito llamado Adam Lanza había matado a 20 niños y 8 adultos. Con lo cual 34 superaba estos 28 muertes. Para batir el récord Guinness, ¿no? De asesinatos en tiroteo escolar. Literal. Perfecto. Y además Nicolás amaba con todo su corazón a ese chiquito, a Adam Lanza. Como que lo admiraba. Genial. Tienes un gran referente en tu vida. La verdad que sí. Y su sueño era superar el número de muertes, claro, de su masacre. Pero no solo esa, porque si no, con hacer 29, ¿no? Para que me entiendan, ya llegaba, pero no. Porque el récord de muertes hasta esa fecha en un tiroteo de este estilo, ¿no? En una masacre, eran 33 muertes en la matanza de la Universidad Virginia Tech. Y Nicolás quería arrebatarle el puesto del mayor tiroteo escolar. Sí, dijo, ya que estamos, pues un número un poquito mayor, ya batimos récords. De ahí que su objetivo fueran 34. Si hacía 38, imagínate, le daba igual, porque él lo que quería era llegar al número 34. Ya. Y a partir de ahí, lo que fluyera, sí. ¿Sabes? Claro, si eran más sí, pero menos no para llegar. Justo. O sea, todo planificado en ese aspecto, sí. Que es fuerte, ¿eh? Que tengas como la frialdad de pensar en ello. No, ya, que te da igual todo. Sí.
Y a todo esto, mientras Nicholas esperaba que abriera el instituto, subió vídeos como a Facebook diciendo burradas, ¿no? Como que su hermana era una fea y que por eso le había disparado a un hijo, o sea, como para borrarle la cara. ¿será? A un ojo, perdón. Que dije un hijo. Pues como a un ojo, como para borrarle la cara, ¿no? Otro vídeo en el que decía que era el elegido y que, bueno, no sé qué tonterías más. Chorradas. Vídeos haciendo el payaso, haciéndose el chulo, ¿no? Y a las 7:05, todo esto como mientras estaba escondido, porque esos vídeos los subió en el lapso de tiempo entre la masacre a su familia y que abriera el instituto, ¿no? Ya. Pues mientras estaba por allí escondidito, subiendo vídeos, en plan, aquí de risa, acabo de disparar a mi hermana al ojo porque era una fea. En plan, hola, eres un desubicado. No, ya. Y a las 7:50, de repente, Nicholas fue la persona más corta del universo porque se dejó ver por unos policías que estaban como en un coche patrulla, ¿no? Y que estaban buscándolo a él precisamente, y vieron a un chico salir de entre unos matorrales al lado del instituto y levantar un puño lleno de sangre cerca del instituto. Y claro, ese gesto como que les llama la atención por lo que sea, y dijeron, uy, igual ese chiquito con las manos llenas de sangre al lado del instituto es el sospechoso de los crímenes que estamos buscando. Y nada, lo detuvieron en ese mismo momento, pero menos mal que fue así de corto, porque si no habría tiroteo escolar. Sí. 100%. Y esto no es Estados Unidos, recordarlo. Eso es heavy. Y bueno, Nicholas estaba como súper tranquilo en ese momento cuando lo detuvieron, y mientras la policía lo esposaba, solo repetía todo el rato, no es asesinato, no es asesinato. No sé, ¿qué te digo? ¿No? Y en los bolsillos de Nicholas la policía encontró un cuchillo y 2 móviles. Y fliparon porque como que a Nicholas se le notaba orgulloso, ¿no? De alguna Sí, forma. pero no entiendo por qué dice que no es asesinato. Lo entenderás. Bueno, no vale. lo vas a entender, pero luego lo explico, Vale. ¿no? Vale. Como ya digo, como que él se notaba orgulloso de lo que había hecho. Incluso le preguntó a la policía si los como institutos cercanos habían sido cerrados por la masacre de su familia. ¿Sabes? Como, oye, esto afectó al resto de ¿qué repercusión institutos. tuvo lo que he hecho? Justo. Qué horror. De hecho, llegó a decirlo a uno de los policías, hubiera deseado haber asesinado a más, pero me interrumpisteis. Y fue ahí cuando dijo lo de que su objetivo era matar a 34 personas. Y bueno, en cuanto Nicholas fue detenido, la policía como que comenzó su investigación, ¿no? Y fueron hasta el piso de Nicholas, y una vez allí, en su habitación, encontraron absolutamente de todo. Como que al parecer tenía un Excel en su ordenador con todos los pasos a seguir, como de su plan, y el plan se había ido como armando a lo largo de un año entero. Además, en su ordenador encontraron las páginas web que Nicholas había visitado, en donde solo se hablaba todo el rato sobre masacres escolares, tiroteos masivos, heridas de escopeta, abuso infantil Dios. y necrofilia. Como que estaba obsesionado con el tema. Sí, incluso supieron que había formado parte de un grupo de internet de pedófilos donde hablaban sobre lo mucho que les gustaban los menores de edad. ¿Hola? Madre Y un mía. puto asco, así en general. ¿Y os acordáis que os dije que era como relevante para la historia el grupo de voluntariado de enfermos terminales de la madre? Bueno, pues como que a Nicholas le daba muchísima rabia que a la madre como que le obsesionara el tema de la muerte pa' mal. ¿Sabes? Como que él estaba obsesionado pa' bien, en el aspecto ya. de le encantaban los tiroteos, la necrofilia, Sí, no sé como qué que su tal. madre quisiese ayudar a alguien. Justo, es a rollo. vivir cuando él quería que muriera gente. Literalmente. Sí, es literalmente Dios. eso, como que lo explicó, en plan, que le tenía odio a su madre por participar de un grupo que ayudaba a enfermos terminales, como tratando la muerte como algo negativo cuando para él era algo positivo. Muy heavy. En fin. Y lo de no es asesinato, no es asesinato, no es asesinato, es como porque para él, como que realmente los odiaba con todas sus fuerzas. Entonces para él estaba justificado lo que estaba haciendo. Vale, entiendo. En fin, yo qué sé qué te digo, Bueno, ¿no? entiendo. Ya. Además, Nicholas había como dibujado planos detallados del instituto que quería atacar y de las aulas todas, bueno, como del instituto para saber por dónde meterse, por dónde no. Y en esos planos había escrito Kill all, matarlos a todos, ¿no? Incluso descubrieron que un año antes de los asesinatos
en septiembre de 2023, Nicholas había llamado a su instituto para, o sea, como muchísimo, o sea, es un año antes, para enterarse de los horarios habituales y de los movimientos de los alumnos, tipo, a las 11 van al recreo, ¿no? Porque claro, recordemos que él ya no iba al instituto, que lo había abandonado. Y de hecho tenía capturas sacadas de internet como de los profesores y de muchos de los alumnos, ¿sabes? Como de fotos que se publicaban en redes sobre el cole. Y el 12 de septiembre de 2024 consiguió un certificado falso como de que podía poseer un arma de forma legal. Y como realmente ya era mayor de edad. Y como realmente era Reino Unido, es perdón. Que, claro. Es verdad. Es que si fuera Estados Unidos sería como muy sencillo, porque allí pues es como, me das una botella de aceite de oliva y un rifle de francotirador. Sí, es verdad. Pero en Reino Unido no es tan fácil. Ya. Entonces, bueno, como que él consiguió falsificar este certificado, porque tampoco es que fuera falsificado del todo. Se lo dieron, pero porque él falsificó unos detalles que tienes que tener para que te lo den. No sé si me explico. Una movida rara fue. Pero bueno, el caso es que tenía ese documento, ¿no? Fraudulento. Así que consiguió ese arma de forma legal, entre comillas, ¿no? Y ese mismo día, el día que consiguió ese certificado, pues le dieron una escopeta de doble cañón con la que finalmente asesinó a toda su familia. Y bueno, el 24 de febrero de 2025 fue el juicio oficialmente, en donde Nicholas se declaró culpable de los 3 homicidios y admitió la posesión de un arma de fuego comprada con documentos fraudulentos y de un cuchillo, que yo creo que ese cuchillo es el que te dije que quería utilizar para matar a su familia de forma silenciosa. Y en ese juicio participó un psiquiatra forense que declaró que Nicholas padecía un TEA, un trastorno del espectro autista, que no había sido diagnosticado previamente, pero aseguró que eso no le había impedido en absoluto entender que lo que estaba haciendo estaba mal, porque no es como un signo característico de una persona con un TEA. Hombre, claro, TEA no es... Claro, no es una psicopatía. De persona. No, y no es una psicopatía. Sí. Porque una psicopatía sí que hace que no entiendan si algo que están haciendo está bien o mal. No es el caso de un trastorno del espectro autista, que sí que es verdad que te impide relacionarte de forma, entre comillas, normal y ordinaria con otra persona, pero no entender que no puedes matar a gente. Claro, ¿sabes lo que quiere decir? Sí, Él sabía perfectamente que lo que estaba haciendo estaba mal. Lo entendía perfectamente, pero simplemente le daba igual. Le daba exactamente lo mismo. Exactamente. O sea, como que es irrelevante, digamos, para el juicio, digamos, que tuviese este trastorno. Ya. Y así lo determinó también el juez. El juez dijo, vale, pues muy bien, tenía esto, ok. Y la psiquiatra dijo lo mismo, en plan, esto fue irrelevante para su toma de decisiones. No, es que eso no tiene nada que ver. Es como si me dices que fue rubio, ¿sabes? Yeah. Y una cosa curiosa es que este psiquiatra observó a Nicholas durante los meses que estuvo en prisión preventiva y se fijó en que a Nicholas estar preso no le provocaba sufrimiento ninguno, sino más bien todo lo contrario, porque se mostraba orgulloso de sus crímenes y estar encerrado, ¿no? Como que era un premio de, ¡buah! Mirad lo que he conseguido porque... gracias a que he asesinado a toda esta gente. Como que para él era un premio que implicaba reconocimiento, ¿sabes? O sea, muy fuerte. Como que quería que supieran que él era así, claro, y que si estaba ahí había hecho cosas muy malas. Exactamente. Y el 19 de marzo de 2025, Nicholas fue sentenciado a por lo menos 48 años y 177 días de cárcel. Y a partir de ese tiempo podría pedir la libertad condicional. Y de esa forma saldría con 68 años a la calle, en caso de que en ese momento lo consideraran apto para ello, que a saber. Y a todo esto, Raymond Prosper, o sea, el padre de Nicholas, estuvo presente durante el juicio, lógicamente, y el hermano Manolo, el hermano que no conocemos el nombre, también. Y claro, fliparon ante la situación, ¿no?, que les había tocado vivir. Qué duro también. Se muere muy toda heavy. Tu familia y tienes que estar ahí en el juicio de... Sí, y encima recordemos pues que se llevaban bien, ¿no?, entre ellos. Que, a ver, que daría igual, ¿no? Ya me entendéis. Pero bueno, que yo qué sé, pues como que de repente ver como la exmujer tuya, con la que es aún hoy por hoy una de tus mejores amigas, digamos, asesina a tu propio hijo, tiene que ser durísimo. Y a tus propios hijos. Sí, bueno, también, claro, sí, totalmente. Es que es muy fuerte. Es una pena, y también un poco porque también le vendieron ese arma, a lo mejor no lo hubiese conseguido. Ya, bueno, pero es que claro, sí que es verdad que ahí hubo un fallo del sistema, porque él consiguió falsificar ese certificado. Ya.
Pero bueno, en fin, cuando quieras. Vale, pues vamos con mi caso, que también está relacionado con una familia. Vale. Una familia alemana. ¿Qué pasa? Que esta familia llegó a Tenerife a principios de los años 70. Tenerife. Sí, Hostia. pero eran alemanes. Vale. Me pega. Luego concreto alemanes un poco en más. Tenerife, no me tienes que concretar nada más, Sí, es verdad. sí. Bueno, el caso es que esta familia estaba formada por el padre, la madre y 3 hijos. Vale. Y llegaron aquí, a Santa Cruz. Aquí, Santa Cruz a de Coruña. Tenerife. ¿Vale? En un momento en el que la ciudad estaba como recibiendo más personas extranjeras, pero todavía como que era un poco local, ¿no? En ese momento. Ah, claro, son los años 70. Claro. O sea, se empezaron a dar cuenta de lo que molaba España y el sol, Ya. ¿no? Bueno, pues ellos se integraron sin llamar mucho la atención, no destacaban mucho por su vida social ni por problemas. Están como en esa normalidad centrada en su familia. Bueno, como suelen hacer los alemanes, supongo. Perdón por el estereotipo, ¿no? Perdón. Bueno, el caso es que el padre era Harald Alexander, que es quien tiene como más poder dentro de cómo funcionaba toda la casa, ¿no? Y la familia. Era como una especie de referencia para todos. Vale. Como quien marcaba cómo se hacían ciertas cosas en el día a día. El que tenía como la autoridad. Sí, como una familia tradicional. Exactamente. El patriarca, ¿no? Exactamente. Vale. Que las mujeres ahí no pintáis nada. Nada. A cocinar. A cocinar, a planchar como mucho, Como limpiar mucho. y a callarse. Y si no, con piedras. Que eso de tener plancha. Bueno, el caso es que con el tiempo se hace ver un poco más de forma clara cómo piensa, y era como un poco por ideas espirituales y esotéricas. O sea, me refiero que tenía ideas de corrientes gnósticas. Gnósticas, que es lo contrario sí, a agnósticas. Vale. Sí, no, Siempre me lío. a mí también se me hace bola eso, ¿eh? Y con la sociedad Lorber, así se llamaba, que era un movimiento basado en escritos que son como revelaciones espirituales. Lorber. Sí, no lo Ni sé. idea, ¿eh? Bueno, gnósticas, que lo busqué, quiere decir como que crees en ciertas cosas, en tus interpretaciones. ¿Tú lo sabes explicar? A ver, Es que te veo como que entiendes. es que entiendo que es lo contrario a agnóstico. Y agnóstico es que como que tú no es que no creas en Dios, sino que no crees en una entidad divina específica. Como que crees que hay algo, pero no sabes lo que. Y yo entiendo que gnóstico sí que crees en una divinidad específica. Entiendo Exacto. yo. Sí. Bueno, era como un coach motivacional que te dice que todo ocurre por algo, que todo tiene un significado oculto, como un poco así. Vale. Como que O hay sea, algo. Claro, como que interpretaba la realidad de forma diferente. Ya. Y toda esta forma de ver la vida se traslada un poco a toda la familia. Y la familia como que no gira tanto en hablar de discutir ideas, sino de aceptarlas. Pues, Ya. porque lo decía el padre y era lo correcto. Ya. Como que era lo que marcaba esa divinidad aleatoria. Exacto. O sea, era, en resumen se podría decir que era un hijo de la luna. Sí, un poco hijo de la luna, Vale. sí que era. Y Frank, el hijo, pues creció en este entorno sin referencias externas que le permitiesen contrastar un poco lo que estaba viendo en casa. Porque para él esa forma de entender el mundo no era como una opción entre muchas, sino como que era lo único que conocía. No había más opciones de lo contrasto con opiniones externas. No, solo esto. Ya. Que también es importante darnos cuenta de esto. Bueno, pues en el barrio la familia como que se mantenía así de forma discreta, no se mezclaba demasiado con la vida social del entorno, pero es verdad que tampoco tenían conflictos. Lo que decía antes, son vecinos correctos pero a la vez distantes, ¿no? Vale. Como muy de hacer su vida. Y a pesar de que en Alemania ellos ya tenían todas estas ideas, cuando se mudaron, ¿sabes? Podíamos pensar que al estar en Tenerife todo esto cambió, pero la verdad es que seguían siendo las mismas, como que nada cambió sin tener nada que ver el lugar, ¿no? Ya. Bueno, pues con el paso del tiempo dejan todavía más de relacionarse con la gente y el núcleo este familiar funciona más como dentro de su propio sistema de ideas. Y esto hace que disminuya un poco el contraste con la vida de fuera. Y claro, el problema es que estas interpretaciones internas tendían a consolidarse todavía más. Dios, siento que me acabas de decir algo sacado de
como de un libro de filosofía. No. ¿Por Eres qué? profesora de filosofía. Sí, puede ser. Yo siento que un poco sí. Como que no contrastaban ideas con el resto del mundo, entonces como que todo lo que decían Iba era a misa. la realidad. Ya. A eso me refiero. Y claro, en la casa, pues eso, como que tenían una rutina como mucho más fija y hacían exactamente lo mismo, comentaban lo mismo, como que todo era muy estándar. Como que no había cambios en su día a día. ¿Crees que había un poco de risa para brisa en esa familia? No, la verdad, no había muchas risas. ¿Y diversión a raudales? Tampoco. Bueno, pues nada. Bueno, el caso es que simplemente actuaba el padre mandando y la madre era como más, organizaba la casa y resolvía un poco las tareas del día a día. Y los hijos pues era como que aceptaban las normas y ya está. Sí. Y Frank en concreto, este hijo del que te hablaba antes, como que crece como en esta casa y no debate mucho tampoco las normas, como hacían siempre. Y algunas tardes pues se reunían en el salón o en algunas zonas de la casa y bueno, hablaban de todo lo que había pasado durante el día, pero más bien de lo que significaba lo que había ocurrido. Ya. No era tanto como hablar de hoy fui a la escuela, sino pensé en esto y esto fue por no sé qué y hoy esto me ocurrió. Hoy suspendí este examen de matemáticas y es porque se me está intentando enseñar este... Exacto. Ya entiendo. Era como ese amigo que te habla de Mercurio retrógrado y que por eso le pasó tal cosa. Claro. ¿Sabes? Y que por eso le escupieron en la cara. Claro, sí, un poco hijo de la luna. No sé si me explico. Bueno, pues era un día como otro cualquiera, cuando crees que nunca va a pasar nada, en el que todo funcionaba un poco como siempre. O sea, los chicos desayunan, se recogen cosas y cada uno pues va un poco a su rollo. Harald estaba en casa, estaba por allí y en algún momento interviene como a hablar un poquito con Frank, ¿no? Como que tienen una conversación tranquila. Y Frank le responde y todo parece ir bien, ¿no? Bueno, la madre estaba como en otra parte de la casa haciendo cosas de casa. Vale. Y nada, no había nada raro. Pero como a mediodía más o menos, dentro de la casa se produce algo terrible. Resulta que la madre y 2 de sus hijas mueren. ¿Perdón? Sí. ¿Así de repente? Sí. Pero espera. Piano, poco a poco. Y Frank es el que está implicado en todo esto, según la investigación. Porque Harold también estaba presente en todo este momento. Aunque sí que es verdad que, bueno, luego se ve un poco más de hasta qué punto estaba implicado el padre en esto. El caso es que Frank se va de la casa con su padre. Y se van por la ciudad, se escapan, o sea, se van por ahí. Y después la policía recibe un aviso de los vecinos que les dicen lo que había pasado. Bueno, pues la policía entra en la casa y se encuentra a esta familia muerta y estaban desaparecidos Frank y Harold. Vale, o sea, estaban todos muertos menos Frank y Harold que no estaban. Exacto, y ven toda la escena súper violenta y al momento encuentran a Frank y a Harold como muy pronto. Vale. Y a partir de ahí ya empiezan a investigar, llaman a los forenses y se dice que Frank es el responsable directo. Pero ¿qué pasa? Que Harold también era culpable porque, claro, entendían toda la dinámica que había ocurrido en la casa. Entonces lo mandan que entre en un centro psiquiátrico porque dicen que su estado mental que está... Sí, no, claro, porque les empezaría a contar, mira, es que todo esto ocurrió porque había una divinidad súper heavy que me obligó a hacer esta cosa en particular. Y claro, dirían, vale, ¿sabes qué divinidad es? Pues se lo comentas a el doctor Phil, ¿no? En el centro psiquiátrico de no sé dónde. Sí, y luego empiezan a analizar, se dan cuenta de todo eso, de que en realidad había habido un problema que era que el padre les había pues inculcado todos esos pensamientos y había destruido como la mente de Frank, porque claro, era lo que él pensaba que estaba bien y de pronto, de un día para otro, algo le dijo que se cargase a su familia. A Frank. Bueno, vale, ya. Claro. Al chico. Entonces, bueno, este caso como que se investigó un montón por psicólogos y criminólogos, precisamente por cómo se encajaba todo esto, cómo fue ocurriendo y cómo se fue gestando. Por lo que le había inculcado su padre. Y estudiaron el caso y se dieron a la conclusión de que llegaron a la conclusión de que no había habido
un momento exacto en el que su mente hiciera clic, sino que, ¿sabes? Que no se había roto en un momento, sino que como había llegado hasta ahí, de poco a poco, de forma progresiva, como que su mente... Y Harald sabía, o sea, quiero decir, porque Harald estaba con vida. Harald le había dicho que matara a alguien. No. Ah, vale, o sea, fue como decisión de Frank, claro, pero por las cosas que Harald le había inculcado. Exacto. Entiendo. ¿Y por qué no mató a Harald? ¿O aún no has llegado a ello? No, no lo mata nunca, pero era porque era como el patriarca, entonces claro. Ya, como que a quien había que matar era al resto. Sí, y en realidad no hay nada que explique el hecho de que decidiese cargarse a su familia. Qué fuerte. Sí. O sea, en realidad no había ni una discusión, ni algo que fuese por algún motivo concreto, sino esa dinámica que tenía la familia extraña. Flipo, ¿eh? O sea, como que no tiene... Sí, es que no tiene nada de sentido, claro, porque los mató de repente. Y claro, los informes posteriores señalan que Harald era como una figura clave dentro de este sistema de actuar de la familia. Ya. O sea, que en realidad, como por todo lo que, cómo fue tratando a la familia. Sí, como que no vas a matar al líder, en realidad, o sea, es como, imagínate, me lo invento, pero si tú eres cristiano, no te vas a cargar a Jesucristo. Claro. Pues igual a sus discípulos, pero no a Jesucristo. Sí. Y lo que explican un poco es eso, como no tenía ningún tipo de referencia externa, pensó que eso era como algo ya normal, que debía de hacer porque pues alguna divinidad se lo había mandado, claro. Flipo, y era por eso, porque si a lo mejor hubiese estado más rodeado de gente, hubiese entendido como un poco la diferencia entre el bien y el mal. Ya, y que matarnos también. Sí. Bueno, pues el caso es que te voy a contar todo como había ocurrido. Vale, porque o sea, lo conté dentro. Como muy por encima. Vale. Exacto. La policía empezó a investigar todo el caso. ¿Y qué había pasado este día? Pues resulta que habían matado, como te dije, a la madre y también mataron a las 2 hermanas. Vale. Bueno, pues resulta que cuando Frank hizo esto y decidió matarlas, lo que hizo su padre fue mirarlo y decidió tocar el acordeón y recitar unos salmos. ¿Perdón? Sí. Y después decidieron mutilar sus partes ofensivas, o sea, sus órganos sexuales. Sí. Y para esto cogieron una tijera de podar y unas cuchillas de afeitar. Ay, qué animalada. Sí, claro, es una parte compleja, ¿no? Y le cortaron los pezones y los clavaron en la pared para después abrir el cuerpo en canal. O sea, es heavy, ¿eh? Bueno, hay detalles que también me voy a saltar porque no me apetece decirlo Me todo. parecen ya suficientes. Esto fue con su madre. Pero después, con las hermanas, que por cierto, sus hermanas se llamaban Petra y Marina, vale. No te dije los nombres, que es importante también el nombre de las víctimas. Hombre, sí. Pues hicieron un poco lo mismo que con su madre, porque decidieron mutilarlas y quitarles pues todos los órganos de dentro. En fin. Y había otra de las hermanas que se llamaba Sabine, que era como una gemela de ellas, vale. que hizo que se salvase, porque eran 3 hermanas y Frank. Vale. Sí. Y bueno, en realidad él también había participado, Harold, de todo esto. En verdad, sí, porque como mínimo presenciaste todo y tú, ¿qué puedo hacer ahora? Tocar un acordeón o no sé qué era. Y después los dos decidieron lavarse, cambiarse de ropa y cuando se marcharon y se fueron de allí, que se fueron para Hamburgo. Vale. Pero es verdad que no llegaron a salir de la isla, porque claro, habían como destrozado todo lo que había, los pasaportes, documentos, cartas, era como un ritual que tenían que hacer. Entonces, como fueron tan tontos, destrozaron todo y no podían marcharse. Pero no su sé si me objetivo explico. era irse a Hamburgo. Claro, sí. O sea, se fueron hacia Hamburgo, pero no podían irse. Claro, llegaron al aeropuerto y les dijeron chao. Claro, entonces la policía los encontró con 2 sacos con papeles rotos donde tenían como más carnés y más cosas. En fin. Y bueno, se fueron como hasta Los Cristianos, que era un lugar. Y aquí quisieron como contactar con un psiquiatra alemán que conocían, pero como que no consiguieron dar con él. Entonces, bueno, fueron como deambulando por estas partes y al final no llegaron como a ningún sitio. Entonces, bueno, cuando la policía hizo el registro pertinente de toda la casa,
fue cuando se encontraron que había sangre por todas partes, en el techo, en las paredes, restos humanos clavados en diferentes zonas de la casa y bueno, las mujeres completamente destrozadas. Qué animalada, ¿eh? Y claro, imagínate, la policía de Tenerife en esos momentos nunca se había encontrado nada similar. Ya. Y todo esto porque te lo mandó una divinidad random y tú, pues, lo hago ahora mismito, en un segundinho. Sí. Flipo, ¿eh? Terrible. O sea, y el 17 de diciembre de 1970 empezó el juicio contra los dos, obviamente, porque aunque fuese el hijo, pues a ver, el padre había tenido mucho que ver, no solo en crear esa estructura familiar. Claro, que eso era muy importante. Sí, y ese sistema de ideas. Claro, pero esto no te lo había contado hasta ahora, pero como que el padre tenía mucha implicación en todo eso. Sí, ya, o sea, ya al margen de eso, sí, el momento... Bueno, es que en el fondo lo encubrió un poco. Sí, y Frank estaba como desencajado, como fuera de sí, y en cambio Harald pues también estaba como un poco ausente, pero como enterándose de más, ¿no? Ya. Y los dos se quedaron como en silencio, ninguno hablaba, como que no daban muchas explicaciones ni nada. Y nada, los que dieron como los peritos forenses y los que explicaron un poco por qué había ocurrido esto, dijeron que el padre tenía una enfermedad mental tipo delirante crónico de base esquizofrénica. Vale. Sea lo que sea eso. Y convenció como el resto de su familia de que lo tuvieran también. A ver, a veces los delirios estos como que se contagian, por decirlo muy coloquialmente. Sí, pero o sea, es lo que te explicaba, como que estaban metidos en esa estructura, ya. El hijo no tenía como ninguna comparación con el exterior de qué era lo normal y qué no, y se dijo que el hijo había sufrido un contagio psíquico o un trastorno inducido, o sea, lo llamaban así. Ya. A ver, tiene sentido en el fondo. Y llegó a decir, el arcángel San Gabriel me habló en 12 tonos distintos, quería conquistar el reino de David. Eso le dijo Harald al doctor cuando lo internaron, porque lo internaron como en una especie de... Sí, de centro psiquiátrico. Centro psiquiátrico como en Madrid. De repente, sí, bueno, los trasladaron allí. Vale. Y nada, después de que hablasen los profesionales sobre cómo estaban las cabecitas de estas personas, pues como que la defensa dijo que tenían que estar en un psiquiátrico y el fiscal dijo que quería la pena de muerte para Harald. Bueno, claro, de aquellas había pena de muerte. Claro, de hecho, de aquellas aún se ejecutaba a la gente mediante garrote vil. Claro, es que esto ocurrió durante el franquismo. Claro. Es que es heavy, claro, no lo estaba pensando. Sí. Y luego para el hijo, para Frank, pedían 20 años de, bueno, pues encerrado por cada una de las víctimas para él. O sea, 20 años por cada uno de los asesinatos. O sea, pena de muerte para Harald. Sí, porque les parecía como el que había construido todo esto. Ya, tiene sentido. Y para Frank, 20 años por cada una de las personas que había matado de su familia. Vale. Que eran unas cuantas. Ostras. Y al final, el tribunal los absolvió por los delitos de parricidio y asesinato, porque dijeron que eran autores no responsables. Y por concurrir en los mismos la eximiente de enajenación mental. Claro. Eso era lo que dijeron literalmente. Porque según la sentencia del 26 de marzo de 1972, decidieron internarlos como en uno de los sitios destinados a los, como los llamaban aquellas, enfermos de este tipo de... Sí, enfermos mentales. Sí. De aquellas se les llamaba así. Y loquitos. que no podían pues, salir en ningún momento de este lugar. Entonces, bueno, pues los trasladaron a un psiquiátrico penitenciario que había aquí en la cárcel de Carabanchel. Y bueno, ahí se trataba... Aquí en Coruña. Aquí en España. En España. Y aquí se trataban a los enfermos mentales, como se les llamaba de aquellos. Vale, perdón si estoy diciendo palabras que no, pero es como... Se entiende que estamos usando las palabras que usaron de aquellas. Sí. ¿Y qué pasó? Que a principios de los 90 ambos consiguieron escapar del psiquiátrico. ¡Huyeron! Sí. Y de hecho la Interpol interpuso como una orden de búsqueda y captura en el año 1995, pero no consiguieron dar con ellos. O sea, a día de hoy no encontraron a estas dos personas. Nada se sabe de su paradero. Sí. Y hay fuentes que dicen que
tanto como el padre como su hijo volvieron a Alemania, donde esta sociedad de la que te hablaba antes, la sociedad Lorber, seguía funcionando. Entonces como que los acogieron. Esto todo son suposiciones. Estoy dentrísimo de esa suposición. Dentrísimo. Sí. Y también una de las hermanas, Sabine. La que sobrevivió, claro. Sí. La que era como gemela de no sé qué. Sí. Bueno, que tampoco no se volvió a saber nada de ella. Ya. Y fue como si se la hubiese tragado la tierra y que se supone que optó por esconderse de ellos y de la sociedad que él andaba buscando. Qué heavy, ¿eh? No sabía, o sea, claro, no me imaginaba que habían escapado del centro Y psiquiátrico. nunca más los encontraron. A ver, es Hace que 30 de aquellas años. eran los años 90 cuando escaparon, entonces como que era más fácil, entiendo, que ahora coger e irte. Pero bueno, Qué entre los heavy. dos, claro. Veremos si los pillan. Y claro, la decisión fue de Frank, pero todo era por las ideas que tenía su padre. Ya. ¿Tú te imaginas que ahora por haber publicado este capítulo Los encuentran. Ojalá nuestros casos sirvan de algo. Sería tan divertido. Sí. Sería increíble. Wow. Sí, y quise hacer mucho hincapié en eso, en que como no tenía referencias exteriores, Ya. que eso no implica nada, pero como que le comió tanto la cabeza que todas esas ideas que tenía su padre. Ya se transmitieron Sí. a él. Sí. Qué heavy. Wow, pues ya digo, no conocía para nada este caso. ¿Eh? No conozco ninguno. A ver, pero es muy fuerte. Es español. Es español, pero a la vez no, pero a la vez sí. O sea, Sí, no porque de se mudaron, españoles. pero sí. Claro, ocurrió en España. Sí. Bueno, pues nada, hasta Y aquí el así. capítulo de hoy. Y nada, hasta el lunes. Hasta el lunes que viene, como siempre. Y ya sabéis, seguirnos en absolutamente todas las redes. Todas partes. Y nada más. Chao. Chao.